Hola, queridos Moss, ¿qué tal? Estaba aquí mirando a Pedro Pablo, que anda, ¿Qué tal? ¿Qué tal, que está, jóvenes? que está de obras. Como ha Eh, visto que vamos a hablar de los ladrillos de la vida, pues él ya los claro, tiene yo preparados. Él tengo ya los aquí el tiene, cemento ya y eso para lo de los ladrillos. Lo que no sé es dónde quieres ponerlos, pero vamos, que yo ya estoy preparado. tienes enfoscado, ¿no? Que es una palabra que me ha gustado siempre muchísimo, ¿no? Sí, Vas a sí, sí. enfoscar algo. Está todo, vamos, enfoscado por arriba y por abajo. Mira, y también tengo esto. Con esto vamos a limpiar un poquito la cámara. Muy La bien. dejo un poquito. Como te lo llenes de pintura, vas a ver. Vale, Míralo. ok, ya está, listo. Ya se ha enfoscado todo. Todo está enfoscado. Ya podemos. Mira, además Vale. tengo guantes diversos para trabajar. Estás muy bien enfoscado, se te ve Sí, muy bien. estoy enfoscadísimo en el tema de hoy, que son Pues los sí, ladrillos de la vida, que son, no sé si de eso hormigón o de es. cemento, o de qué son los ladrillos de la vida. Nada, de cosas mucho más pequeñas, Pedro Pablo, de cosas Más mucho más pequeñas, pequeñas. cuéntanos. Sí, a ver, estamos en el espacio, Bueno, voy a céntrate. quitar esto. Estamos en el espacio y no en una obra. Y desde Ah, hace un montón de tiempo, tengo el los, micro a astro- gorro. los, as- los astrónomos se siguen sorprendiendo según van descubriendo que los elementos básicos de la vida están por todo el universo. Es decir, desde las lejanas y frías nubes moleculares que se condensan para dar lugar a las nuevas estrellas, a los anillos de materia que rodean a los soles recién nacidos, que esos son donde se van a condensar y van a formar los planetas, esos anillos de material sobrante de los que hemos hablado tantas veces, ¿no? Pero claro, aquí hay un equipo de investigadores que ha hecho una pregunta más allá. Dice, vale, muy bien, los encontramos por todas partes, ¿no? Pero ¿cómo llegaron esos ladrillos de la vida hasta los sitios donde han llegado? Por ejemplo, a la Tierra. O sea, cómo llegaron hasta aquí? ¿Tú has hecho algo, Pedro Pablo, que he oído un ruido espantoso? ¿Se te ha caído algo? No, se me ha caído parte del enfoscado, pero no te preocupes que está todo bajo control. Es que casi me quedo sordo Claro, del golpazo. yo creo que ha sido un meteoritazo como más o menos como el que nos trajo aquí los ladrillos estos, ¿no? Vale, la pregunta es, ¿cómo llegaron esos ladrillos de vida hasta la Tierra? Pues se los tiró Pedro Pablo, ¿no? Eso Bueno, es. pues para responder a esta cuestión, pues tenemos a un equipo de investigadores de la Universidad de Cambridge y del Imperial College, que está en Londres, que han elegido un elemento que es el zinc porque es muy adecuado para esto, ¿no? Ahora te explicaré. Han utilizado las huellas químicas del zinc que está contenido en meteoritos recogidos aquí en la Tierra, para determinar el origen de los elementos volátiles de nuestro planeta. Mm, Los elementos volátiles son imprescindibles para la vida, ¿vale? Son como, por ejemplo, el agua, los gases, es decir, los resultados sugieren que si no hubiera asteroides no fundidos, y luego te explicaré ese concepto de no fundidos, lo más seguro es que no habría habido suficientes elementos volátiles, elementos compuestos volátiles en la Tierra para que surgiera la vida. Como te mm, decía, los volátiles son compuestos o elementos sencillos que se vaporizan, o sea, pasan a ser vapor a unas temperaturas que no necesitan ser muy elevadas, es decir, a temperaturas un poco más calientes que la temperatura ambiente, ¿vale? Y eso incluye precisamente a los 6 elementos que son más comunes, más habituales en todos los seres vivos, además del agua, ¿no? Y en el zinc, evidentemente, el zinc de los meteoritos tiene una composición química que es única, en la que se puede utilizar para identificar todos estos elementos volátiles terrestres. Es decir, si estudiamos de dónde viene el zinc, de dónde vienen los elementos del zinc y los isótopos de mineral de zinc dentro de los meteoritos, podremos saber de dónde vienen los volátiles que son los que llevan los ladrillos de la vida a la Tierra. ¿Vale? pero esto O solamente se sea, puede hacer con el zinc, ¿no? No con otro material. se podrá hacer con otros, pero estos investigadores eligieron utilizar la ruta del zinc, digámoslo así, porque dentro del zinc están todos los elementos que a ellos les interesan. Ajá. Y entonces solamente estudiando la ruta del zinc ya iban a tener respuesta para todos los elementos que querían, ¿vale? Claro, ellos mismos lo dicen, ¿no? En su estudio. Y una de las preguntas fundamentales sobre el origen de la vida es de dónde proceden los materiales que se necesitan para que la vida, primero,
se establezca y después evolucione. Y si conseguimos entender cómo llegaron a existir esos materiales aquí en la Tierra, bueno, pues entonces tendremos pistas muy fiables sobre cómo se originó la vida aquí y cómo también, y muy importante, podría surgir en otros Dos planetas. planetas. Es decir, teniendo esa ruta, ese camino, ¿no? que siguieron, ¿no? A ver, para esto tenemos que tener en cuenta una cosa. La Tierra, como planeta rocoso, igual que todos los planetas rocosos, se componen de una serie de piezas que se van juntando y esas piezas son los planetesimales. ¿Y qué son los planetesimales? Pues son pequeños cuerpos que se forman por acreción. Es decir, la acreción es un proceso por el cual las partículas de ese cinturón que hay alrededor de una estrella muy joven empiezan a unirse para formar rocas, piedras cada vez más grandes. Primero chinitas, luego piedras, luego cantos más grandes, luego rocas más grandes y así más grandes, fusionándose hasta adquirir el tamaño de un planeta. Eso es un planetesimal y se forman por acreción a partir de partículas de polvo muy pequeñas. Pero Cada claro, trozo se no, llama planetesimal, ¿no? sí, Cada trozo planetesimal. de la creación. Claro, que es como un trozo infinitesimal de un planeta. Vale. Vale, Sí, no, pero bien visto, claro, bien visto. resulta que no todos los planetesimales son iguales. Y una de las diferencias fundamentales depende del momento en que se formaron esos planetesimales. Los primeros que se formaron en el sistema solar, ¿eso qué quiere decir? El Sol recién nacido, a su alrededor un anillo de materiales en donde los planetesimales empiezan a formarse casi de inmediato. Y de ahí saldrá nuestro sistema solar. Bueno, pues los primeros que se formaron estuvieron expuestos a un nivel de radiación extraordinariamente alto. ¿Qué pasó entonces? Pues que se derritieron y prácticamente perdieron todos los volátiles. Con lo cual aquellos primeros planetesimales fundidos, de aquí lo que te dije al principio, no nos sirven para saber el origen de los volátiles. Porque como se formaron muy al principio, cuando había mucha radiación, todos los volátiles que tenían, pues prácticamente todos se evaporaron. ¿De acuerdo? Pero claro, los que sí nos interesan son los no fundidos, que son los que decíamos al principio. Es decir, los planetesimales que se formaron más tarde, después de que toda esa radiactividad inicial hubiera cesado. Y eso les permitió sobrevivir a ese proceso de fusión y, lo más importante para nosotros, conservar los volátiles que después pasaron a la Tierra una vez que los planetesimales fueron lo suficientemente grandes para convertirse en un planeta, el nuestro. ¿Vale? Ya. Entonces, no nos valen todos los planetesimales, nos valen los no fundidos. Si no llega a haber, que es lo que te decía al principio, un número suficiente de planetesimales no fundidos, pues nunca habría habido los volátiles necesarios en la Tierra para que la vida surgiera y para que la vida se mantuviera, ¿no? Entonces, en esto es lo Hay que que averiguar de dónde descubrí. vienen los no fundidos, ¿no? En un momento dado. Vienen del mismo lugar, es decir, vienen del anillo Anillo. primigenio, ¿no? Lo que pasa que los que se formaron primero, el Sol era tan joven que emitía muchísima radiación, muchísima radiactividad, y los iba fundiendo, eliminando los elementos volátiles. Los que se formaron más tarde, cuando el Sol ya estaba más tranquilo y no emitía tanta radiactividad, sobrevivieron, no se fusionaron, no se fundieron por esta radiactividad solar. Y estos sí conservaron los planetesimales que después pasaron al planeta. ¿Lo tienes claro ahora? Sí, más o menos. Vale, Más o menos, sí, vale. porque a mí me hablabas de volátiles y en principio pensaba en una cosa así, pero ya Pero ahora... claro, los volátiles estaban dentro de los planetesimales, que Sí. son los componentes, las piezas que componen a los planetas. Es decir, estos planetesimales no fundidos y que no se fusionaron porque ya no había tanta radiactividad y que conservaron sus elementos volátiles, al formar la Tierra, esos elementos volátiles seguían estando y pasaron a formar parte del planeta ya terminado. Y gracias a eso existe la vida. Y todas esas trazas estaban en el zinc. Por eso los científicos estudiaron el zinc como elemento que contiene los principales volátiles que a nosotros nos interesan, ¿no? Los 6 principales volátiles que contienen los seres vivos, ¿no? Bueno, pues en su estudio, los investigadores no solamente se fijaron en el zinc, sino en las distintas formas de zinc
que llegaron a la Tierra a partir de estos planetesimales. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los zinc está formado por otros materiales, pero pueden ser isótopos de un mismo material diferentes, con lo cual el propio zinc es diferente, ¿no? Entonces midieron las cantidades de zinc en una amplia muestra de meteoritos y utilizaron esos datos para hacer un modelo que refleja en qué forma la Tierra fue obteniendo su zinc. Lo que hicieron fue rastrear prácticamente todo el periodo de acreción, es decir, desde los granos de polvo hasta que se formó el planeta, para poder obtener estos datos. Y ese proceso duró varias decenas de millones de años. Es decir, lo que hicieron fue rastrear el zinc desde el principio, desde que alrededor del Sol recién nacido solamente había un anillo de polvo, hasta que ese polvo por acreción fue formando planetesimales cada vez más grandes. Los primeros se fundieron y no nos valían. Los siguientes, que ya no se fundieron, conservaron los volátiles y formaron el planeta. Y los científicos lo que hicieron fue seguir todo ese proceso que duró decenas de millones de años, ¿vale? Los resultados muestran que los planetesimales, los que no nos valen para el material fundido, para los volátiles, es decir, los que se fundieron al principio, sin embargo, contribuyeron a la masa de la Tierra en un 70%. O sea, un 70% de la masa de la Tierra está hecha de estos que no tienen volátiles porque se fundieron al principio. Quedó solo lo sólido, quedó solo la parte sólida. Pero solamente, a pesar de tener el 70% de la masa de la Tierra, que está hecha de los primeros planetesimales que se formaron, solamente le dieron al planeta el 10% de su zinc. El resto del zinc, con los volátiles incorporados, lo dieron los planetesimales, digámoslo así, de segunda generación, los que llegaron más tarde, ¿vale? Entonces, el resto, claro, en los no fundidos, el resto del zinc, el 90% del zinc que hay en la Tierra, llega de los materiales que no se fundieron y que no perdieron sus volátiles. Es decir, los que se habían hecho en un segundo momento más tarde, cuando el Sol ya no emitía esta radiactividad enorme que lo fundía todo, ¿no? Bueno, estos hallazgos lo que nos están diciendo es que los materiales no fundidos fueron una fuente importantísima de los volátiles del planeta. Sin ellos no hubiera habido volátiles y probablemente no hubiera habido vida, ¿no? O sea, ¿qué es lo que determina las condiciones necesarias para que un planeta tenga agua líquida en su superficie? La distancia, ¿no? La distancia que hay entre el planeta y la estrella, para que el calor de la estrella permita en la superficie del planeta unas temperaturas que estén entre 0 y 100, que es donde el agua se mantiene líquida, grados, ¿no? Bueno, pues los resultados de estos investigadores muestran que ni siquiera en esas condiciones hay garantía de que los planetas tengan desde el principio los materiales necesarios para la vida. O sea, tienen que esperar a esta segunda fase. Es decir, puede haber muchos planetas que estén en la zona habitable, pero que estén construidos con la primera generación de planetesimales, los que no llevan volátiles, los que no pueden sembrar los ladrillos de la vida. Y en ese caso, ¿cómo podrían recibir la vida? ¿Tendría que ser con alguna lluvia de meteoritos? No, en ese caso serían planetas estériles, pero fíjate que nos está ayudando, o sea, este sistema que han ideado estos científicos se va a convertir en una herramienta fantástica para determinar en qué mundos se puede haber desarrollado la vida que conocemos, y en cuáles no. Y en los primeros sitios donde se va a aplicar esta herramienta es en mundos como Marte o en algunos de los más prometedores que estén fuera de nuestro sistema solar. Es decir, imagínate que esto lo aplican a Marte y sale que está hecho entero, del 100%, de los planetesimales de la primera generación, es decir, los que no llevaban volátiles. Pues ¿para qué vamos a seguir buscando? Si aquí no va a haber. Ya, o sea, solamente continuaría la investigación de vida allí en caso de que en caso de que las trazas de zinc apuntaran a que son ricas en elementos volátiles, cosa que solo sería posible si Marte o otro planeta que estamos estudiando se formó más tarde en la historia de ese sistema solar naciente, cuando la radiación del Sol o de la estrella que sea, si estamos hablando de otro planeta, no era ya tan fuerte como para evaporar
todos los elementos esenciales para la vida. Ujú. O sea que así fue como llegaron los elementos, los ladrillos de la vida a la Tierra. Y ahora sabemos también las condiciones más exactas en las que pudieron llegar y en qué condiciones, a pesar de que los primeros planetesimales, los que se fundían, a pesar de que sí que pueden dar lugar a planetas, no darían lugar a planetas con los elementos necesarios para la vida. Solamente los que se formaron con la segunda generación de planetesimales ya ricos en los elementos volátiles que se necesitan para que la vida prospere. Y claro, una vez determinadas esas condiciones en la Tierra, las puedes extrapolar tanto a otros planetas de nuestro sistema solar, como Marte o como otros planetas, como a otros sistemas planetarios jóvenes también. O sea, podéis ver en qué punto están. Es decir, qué tipo de planetesimales tienen, si son de primera o de segunda generación, si de lo que surja de ahí es posible que se genere un planeta con vida o no. Pero nosotros O sea, tenemos herramientas ahora mismo para poder aplicar esta técnica. claro, ¿No? lo Por ejemplo, único que con tenemos, Próxima B, coges que está a no sé cuántos millones de años luz, ¿cómo podemos cuatro, aplicar cuatro esta años herramienta? luz. Pues nada, lo único que tienes que hacer es seguir la traza del zinc. Pero eso se mira a través de Yo creo la que luz que nos llega no desde has allí. entendido, no has entendido bien el proceso. O sea, los científicos eligieron un elemento, el zinc. ¿Por qué? Sí, Porque el zinc contiene los 6 elementos volátiles sí, más comunes en la vida. Ahora bien, sabemos, o sea, estos científicos determinaron que los planetesimales, los trocitos que formaron un planeta, en este caso la Tierra, ¿no? Los primeros que se formaron no tienen ningún elemento volátil, con lo cual sí, el zinc sí, que hay sí, en no, la eso, Tierra no viene de esos primeros, sí. viene solo de los segundos. Entonces tú estudias Próxima B y ves que tiene el zinc que tenga, lo puedes comparar con el fin que tienen otros elementos dentro de su cinturón, y ver de dónde, en qué momento le ha venido. Si le ha llegado ya con sus volátiles o si todavía de una, o cuando no, o si no tiene zinc prácticamente, si en Próxima vez resulta que no hay zinc prácticamente, pues puedes decir, casi sin miedo de equivocarte, de que hay muy pocos volátiles. Y eso ya te lleva a saber que se formaron con los planetesimales de primera generación, los que se formaron nada más nacer Próxima Centauri, que es la estrella alrededor de la cual gira Próxima B. Sí, sí, eso lo O entiendo. sea, Lo que quiero es todo decir un es, proceso. lo que quiero decir es, si nosotros tenemos herramientas para medir el zinc que tiene, por ejemplo, Próxima B desde aquí. Claro, 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 claro. Hombre, a ver, la espectrometría y la espectrografía llevan muchas décadas haciendo eso, midiendo los elementos que tiene una estrella o un planeta, la estrella por la luz que emite y el planeta por la luz de la estrella reflejada en el planeta que se impregna de los elementos que tiene, y cuando llega hasta la Tierra y la captamos, los científicos son capaces de determinar qué elementos son esos Eso es. y en qué proporción. Es decir, por supuesto que sí, si no, no estaríamos hablando de eso. Estupendo. Bueno, pues entonces ahora lo que hay que hacer es ponerse a mirar Claro, lo que te planetas. quería decir es que es una herramienta que va a ahorrar mucho tiempo, porque tú Mm, te puedes encontrar con, bueno, imagínate, el propio Próxima B, qué planeta tan prometedor, en la zona habitable de su estrella, a 4 años luz, que es lo más cerca posible de nosotros. Más cerca es imposible porque no hay ninguna otra estrella más cerca que ese. O sea, es la primera estrella que hay cerca del Sol y resulta que tiene un planeta y resulta que es rocoso y resulta que está en la zona habitable. Bueno, pues simplemente aplicando este método podemos saber si cuenta o no cuenta con los suficientes elementos volátiles como para que se genere la vida. Simplemente aplicando este método. ujú. Y lo puedes aplicar, evidentemente, a otros mundos de nuestro propio sistema, a Marte, a las lunas heladas de Júpiter. Es decir, lo que han encontrado los científicos es un marcador ideal para saber qué elementos volátiles contiene un planeta y si los contiene y en qué medida. Y repito, han elegido el zinc porque en el zinc por lo menos están los 6 elementos volátiles, aparte del agua, más el agua, que son los más comunes
en cualquier, esos ladrillos de la vida, lo que son los más comunes a cualquier ser vivo. Con lo cual, si están todos esos elementos, pues ya tienes una pista de que ahí no sabemos si se produjo o no, pero desde luego estaban los materiales necesarios para producirlo. En otro mundo que se hubiera formado en su mayor parte con esos planetesimales de primera generación que se hubieran achicharrado por la radiactividad y en los que se hubieran evaporado todos los volátiles, pues tendrías un mundo rocoso, pero casi sin volátiles, prácticamente sin zinc Ya. y casi sin volátiles, con lo cual sabrías que por lo menos la vida como nosotros la conocemos y basada en los elementos que nosotros conocemos, por lo menos ese tipo de vida era muy poco probable que se formara en un planeta como este. Y nosotros, si tuviéramos tiempo y ganas, ¿podríamos sembrar vida simplemente bombardeando con zinc un planeta? Si tuviéramos tiempo y ganas, que no lo tenemos. A ver, el tiempo, nunca tendremos tanto tiempo, porque el hecho de que solamente haya zinc, luego tienen que pasar miles de millones de años para que la cosa cuaje. ¿Y Mm. de cuánto tiempo me estás hablando? No, O sea, digo no, tiempo y ganas de decir como quien planta un árbol sabiendo que no lo va a ver crecer, pero de decir, sí, bueno, vamos a ver unos cuantos pero es que planetas, a ver. sería una cantidad ingente. ¿Cómo la llevas hasta ese planeta? No, no es práctico eso que dices. O sea, ¿cómo lo haces? ¿Cuántas miles de toneladas o millones de toneladas de zinc tienes que llevar para que sea una cantidad suficiente? Eso se ¿Cuánto genera, necesitaría la Tierra para haber desarrollado así? pues eso, no lo sé, no me sé la cifra, pero se puede ver Mucha, ¿no? Mucha cuál cantidad. cuál es la masa de la Tierra y qué porcentaje de zinc hay en la Tierra, y entonces se puede hacer un cálculo, que yo no Mm. lo he hecho, pero vamos, el zinc es una pequeña parte, pero aún así son muchísimos miles de toneladas, millones de toneladas. Vale. ¿Cómo los llevas tú hasta ningún sitio? Sí, no, tendrías que. Sí, no tiene mucho sentido, la verdad. Ya puestos a meter vida, podríamos terraformarlo directamente en lugar de andar metiendo el zinc. Pero. Claro, acuérdate cuando hablamos de esa nueva técnica para terraformar mm, Marte, ¿no? Llenándola como de partículas que reflejaban la luz de una sí, manera y qué tal. pues Pues eso sí, eso es mucho más práctico. eso es. Bueno, pues nada, una cosa muy interesante. Te voy a enseñar, ya que estamos hablando del zinc y de los elementos de la vida y de los ladrillos de la vida, un ladrillo, dos ladrillos, tres ladrillos, cuatro ladrillos y zinc ladrillos. Los zinc me lo voy a Muy mirar. bien, pues haces muy bien. ¿Qué es uno? Pues nada, oye, espero que te haya entrado bien en la mollera, porque esta vez me ha costado, ¿eh? Es que llevo un fin de semana muy liado y Ya, un ya, resto de semana muy liado también. ya. En fin, no te voy a Come contar más mi vida, caramelos, pero la tengo muy liada. come más caramelos de esos. Estoy con ello. Suscribíos, anda, y ponernos en las cajitas de comentarios si os gusta este tema y qué haríais vosotros con el zinc, porque yo es que tengo curiosidad por saber qué harían con el zinc nuestros mos en un momento dado. Zinc o lobitos, ¿no? Bueno, vale. Venga, vamos a No dejarlo. lo he dicho porque, pero bueno, no te he dicho lo de los zinc ladrillos, pero Bueno, nos pues vamos. venga, pues nos vemos la semana que viene. Pero Pablo, queridos mos, hasta el próximo Ciencia. Somos Mo. Chao.